está con nosotros y siempre es un gusto que esté aquí la doctora Mercedes Poiré. Ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México y nos va a hablar de los resultados de un estudio que hicieron que se llama Ser Emprendedor, Proyecto de Vida o una Decisión Forzada. ¿Y qué, doctora, qué encontró? ¿Es un proyecto de vida? Es un proyecto de vida. Fíjate que es muy interesante, la verdad, resultados que nos tienen muy contentos. Muy contentos por una parte, pero también muy en la conciencia del reto que implica, particularmente para las universidades y para la industria en general, darle cabida a este ímpetu, a esta actitud, a estas competencias. El estudio lo hicimos con 2.131 alumnos de nosotros, de la Universidad del Valle de México, en 20 ciudades, es decir, participaron gente de toda la República Mexicana, chavos, preponderantemente licenciatura, pero también abarcamos un sector de prepa y un sector de licenciatura ejecutiva, y lo que vemos es que ellos se autoevalúan con competencias y habilidades muy orientadas a la parte emprendedora, ¿no? Chavos que hacen un análisis importante de las decisiones que toman, con un dinamismo, con una actitud, con un ímpetu, con un empuje muy importante. Y además jóvenes que consideran, el 75% de ellos consideran que el emprendedurismo es el futuro de nuestro país. Entonces, ahora el gran reto es, y lo platicábamos con ellos ayer en la presentación que hicimos, es, ok, bueno, ahora hay que concretar este ímpetu y esta actitud y esta intención en acciones muy concretas, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con el resultado del estudio, pero también muy alertas en el sentido de cómo le vamos a hacer como universidad para ayudarlos a concretar todo esto en proyectos y negocios que verdaderamente generen empleo, generen estabilidad, generen una serie de cosas, ¿no? Doctora, me llamó la atención el título de este estudio, ¿Proyecto de vida o decisión forzada? ¿Por qué decisión forzada? Mira, Omar, porque teníamos, nosotros sabemos que hoy por hoy más del 80% de los empleos en nuestro país están generados por pymes, por pequeñas y medianas empresas. Entonces, teníamos un poco la inquietud de, ¿y no será que este tema de no encontrar trabajo fácilmente, de no encontrar oportunidades, está llevando a los jóvenes a buscar la opción, pero no porque quieran, no porque sientan que es algo que verdaderamente puede llenarlos, sino porque los está forzando la situación? Y mira, indiscutiblemente sí hay un tema en este sentido, probablemente no están viendo tantas oportunidades y esto lo hemos visto en otros estudios también, pero lo que encontramos en el estudio es que en realidad, y esto también responde a su característica millennial preponderante, el hecho de ser dueños de su propio tiempo, ser sus propios jefes, tener esta libertad y esta independencia, además de estas competencias que creo que como universidades nos hemos esforzado mucho por formar, es lo que está llevando a los jóvenes a emprender negocios. Me imagino, doctora, por lo que nos acaba usted de comentar, que hay una combinación de factores, ¿no? Por un lado, las propias circunstancias orillan a ser emprendedores, a tener el propio proyecto, pero también hay una especie de impulso a través incluso de las propias universidades, ¿no? Así es. Y si te fijas, Pati, la mayor parte de las universidades tienen, y hoy particularmente la del Valle, tiene un programa de desarrollo emprendedor muy importante. Todos los jóvenes, no importa si van a estudiar ingeniería, gastronomía, hospitalidad, medicina, fisioterapia o carreras muy vinculadas con temas de negocios, finanzas, administración, etcétera, todos los jóvenes en la universidad pasan por materias que se llaman materias sello, que tienen que ver con la formación de competencias y habilidades para emprender. Entonces, las universidades hemos hecho mucho trabajo en este sentido, pero también ha sido en respuesta a dos grandes cosas, creo yo. A esto que vemos en los jóvenes, es decir, los jóvenes te dicen, el 45% de ellos te dice, yo me caracterizo por las acciones, aunque también hay una parte importante de emociones e ideas. Y también la propia industria y el mercado están demandando que formemos a los jóvenes con este tipo de competencias, ¿no? Entonces, creo que se conjugan varios factores en efecto. Exactamente, justamente tocaba el vínculo universidad-jóvenes, pero hay otros factores que también deben de formar parte de este emprendurismo, o no necesariamente, puede ser el Estado, puede ser la misma sociedad, puede ser la familia, las empresas. ¿Qué tan importante es coadyuvar
todos estos factores? Mira, Omar, yo creo que es fundamental. De hecho, los jóvenes se reconocen con estas características. Sin embargo, en la práctica, solamente 18% de los jóvenes ya tienen un negocio concreto o han emprendido un negocio. Y esto está muy vinculado con que perciben obstáculos importantes en términos, por ejemplo, de aspectos fiscales, aspectos legales, burocracia, tramitología. Platicábamos ayer con el vicerrector de negocios de la universidad y él nos compartía que en México para formar una empresa se necesitan 72 pasos. Cuando en Chile necesitas 13 y en Estados Unidos necesitas 2. Entonces, indiscutiblemente la percepción que los jóvenes tienen de los obstáculos, de burocracia, trámites, tiene una base de realidad y ahí pues la labor que pueda hacer la autoridad va a ser fundamental. Pero también las empresas, porque finalmente las empresas que pueden emplear a estos jóvenes podrían estar y podríamos también como empresa estar generando espacios en los que pudiéramos dar cabida a todas estas competencias y habilidades que ayuden a que los jóvenes también encuentren espacios de empleo en otro tenor, pero aprovechando estas capacidades y esta percepción de sí mismos que tienen, de dinamismo, ¿no? Etcétera. Sin duda, por eso es importante la realización de este tipo de estudios, ¿no? Porque finalmente la solución debe de partir de todos los involucrados. Claro. Ni son los chavos, ni son las escuelas, ni son los empresarios, ni es el gobierno. Somos todos. Somos todos y somos los papás también. Claro. Pati, hay un aspecto muy interesante del estudio también, tiene que ver con que 43% de los jóvenes nos dicen que sus papás han emprendido algún tipo de proyecto de esta naturaleza. Entonces, también hay un tema como de tradición familiar, ¿no? Entonces, sí, es un tema en el que tenemos que trabajar todos en conjunto como sociedad para dar cabida, porque también hay otra parte que tiene que ver con el consumo, ¿no? Claro. A los propios jóvenes les preguntamos, oye, tú quieres poner un negocio, ¿y tú dónde compras tus cosas? ¿Les compras a compañeros tuyos que están emprendiendo negocios o te sigues orientando a comprar en lugares establecidos? Y aunque ya vemos una tendencia mayor, cerca de la mitad nos dicen, bueno, yo sí le compraría a alguien que pone un negocio nuevo, 72% nos dicen, yo sigo comprando en lugares tradicionales, ¿no? Entonces, incluso en términos del consumo, tenemos que empezar a modificar nuestras actitudes. ¿Usted ¿no? considera que el emprendurismo como mentalidad, el emprendurismo como concepto ya está instalado en nuestra sociedad o todavía falta un largo camino por recorrer para que los estudiantes de todas las universidades, tanto públicas como privadas, los jóvenes que incluso que están en secundarias empiecen a entender o asumir este concepto? Yo creo que como idea y concepto ya está instaurado. Creo que lo que falta es ayudarles a encontrar los mecanismos para aterrizar estas ganas que tienen, porque dos cosas. Una, finalmente tú puedes emprender un negocio y lo más probable es que tengas fracasos en el camino. Entonces, eso es algo en lo que también tenemos que formarlos para que generen tolerancia a la frustración y que aprendan de los errores, que no esperen que porque la idea parece maravillosa, y tengo el recuerdo de una película mexicana que hubo hace poco de, bueno, las grandes ideas que no se concretaban en nada, tampoco se trata de eso, ¿no? Creo que lo que necesitamos es ayudarles a encauzar y darles información a través de proyectos de emprendedurismo, de incubadoras en las propias universidades, que les permitan este gran concepto aterrizarlo. Como concepto creo que ya forma parte de la mentalidad de los jóvenes, pero también no todos estamos hechos para emprender y eso creo que también es muy importante, ¿no? Yo les decía, muchos de ellos dicen, yo quiero ser el líder. Bueno, pues sí, como a quién van a liderar, que nos pasaba un poco con el estudio de Millennials que comentamos aquí, ¿no? Claro. Algo que nos pareció muy interesante es, en el trabajo en equipo, cerca del 32% reconoce tener el papel de líder, pero también hay quien nos dice, yo soy la parte creativa, yo soy el que expongo el proyecto y esto les gusta. Y eso es positivo. Interesante. Gracias, doctora, por estar con nosotros y compartirnos este estudio. Vamos a una pausa, regresamos con México al Día. Gracias.